las 5 para las 8, 5 minutos, hacemos algo de historia para los jóvenes, ¿sí? Y luego vamos adelante con preguntas y respuestas, ¿sí? Agregar nada más lo de la lámina que es buena, del costo, lo que nos entregó, del costo de la energía eléctrica en México. También es importante, es informativo sobre el quién es quién en los precios. Si lo tienen. El costo de energía eléctrica. ¿Comparado con los países? Sí. En enero. ¿Lo tienen? Es por lo de... Nada más es esto. Para que todos los mexicanos y esto ayuda mucho para quienes tienen los precios. Y de una vez lo de que los mexicanos estamos contentos, la felicidad en México, porque a veces, como ahora es temporada especial, hay mucho enojo, ¿no? Y se piensa que la gente está de mal humor. No, 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 eso es arriba. El pueblo está feliz, feliz, feliz. Para no confundir, pues, son cosas distintas. Sí tenemos algo, ¿no? Es algo que salió ayer en el periódico El País de España. Es esto. Es el más alto que se tenga registro. El más alto que se tenga registro desde el que se tiene registro, 2015, ¿no? La gente está satisfecha. La gente está contenta. Los motivos. Es que como México no hay dos. Bueno, ahora sí vámonos con la cápsula de historia. Préstame el libro. Es muy importante la historia porque es la maestra de la vida. Se le atribuye esa definición a Cicerón. Pero para entender mejor lo que somos los mexicanos, hay dos sustentos, dos pilares que nos dan nuestra identidad en la actualidad. ¿Cuáles son esos dos pilares? Nuestras culturas, lo que heredamos del México profundo, que es algo muy valioso, extraordinario.
que se ha querido ocultar. Es como querer negar una civilización. El maestro Bonfil Batallas decía, la civilización negada. Y como si la vida en México hubiese iniciado hace 500 años, con la llegada de los europeos, cuando miles de años atrás habían florecido en México grandes civilizaciones. Y eso pues no desapareció con la llegada de los europeos. Eso se transmitió de generación en generación y es parte de lo que somos, de nuestra idiosincrasia. Así es también en otros países. Y el otro sostén que nos da identidad es nuestra historia, que en el caso de México es muy fecunda. Todos los pueblos, todos los países tienen su historia. Nosotros tenemos la dicha de que tenemos una herencia política excepcional por nuestros héroes reconocidos y héroes anónimos, mujeres y hombres. Que eso amalgamado con nuestra tradición cultural es lo que nos ha dado mucha fortaleza y es lo que nos ha permitido salir adelante siempre ante cualquier adversidad. Yo quiero hoy hablarles de lo que cuento en el libro, en este capítulo que se llama El humanismo mexicano, acerca de la vida del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Quiero que se conozca bien, porque era un luchador social, era un humanista, un gran dirigente, un cura bueno, rebelde. José Martí decía en un texto que lo recomiendo mucho a los jóvenes, que se llama Nuestra América. Lo publicó como en 1890. Aquí nos va a ayudar Jesús. Lo publicó en Nueva York, pero es un texto fundacional. Y decía Martí, injértese en nuestras repúblicas. Habla de nuestra América. Injértese en nuestras repúblicas el mundo. Pero el tronco ha de ser
el de nuestras repúblicas. O sea, no nos neguemos a lo universal. Alfonso Reyes decía también eso, lo más universal que se pueda, pero también lo más nacional que podamos. Es cierto que Hidalgo era criollo y se había formado en las ideas surgidas en Europa, pero su origen mexicano y sobre todo la convivencia con el pueblo lo llevó a defender causas profundamente justas y arriesgadas que le costaron la vida. Este cura rebelde y bueno es el padre de nuestra patria. Por esas singularidades, peculiaridades, por esas cosas excepcionales de nuestra historia, la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del grito, y no la de la consumación de la independencia nacional. Esto lo hemos hablado. ¿Cómo es que los mexicanos celebremos el grito de independencia y no nos acordemos de la fecha de la consumación de la independencia, en 1821? A los mexicanos nos importa más el precursor, el cura Hidalgo, que Iturbide, el consumador. Porque el cura era defensor del pueblo raso. Y el general realista, Iturbide, representaba a la élite, a los de arriba, y solo buscaba ponerse la diadema imperial. Hidalgo fue otra cosa. A él le tocó, junto con Allende, Aldama, Jiménez y otros dirigentes populares, enfrentar a la oligarquía dominante y proclamar la abolición de la esclavitud. Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud. Dicta un manifiesto dejando abolida la esclavitud. El pensamiento de Hidalgo era subversivo, rebelde. Nada en su personalidad lo distanciaba de ser un revolucionario y no se andaba por las ramas. Por ejemplo, en una de sus cartas al intendente Juan Antonio Riaño escribía, lo cito: "No hay remedio, señor intendente. El movimiento actual es grande y mucho más cuando se trata de recobrar derechos santos concedidos por Dios a los mexicanos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos
e injustos, que auxiliados de la ignorancia de los naturales y acumulando pretextos santos y venerables, pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad, y vilmente de hombres libres convertirlos a la degradante condición de esclavos. Al mismo tiempo, Hidalgo era un hombre profundamente humano, un auténtico cristiano. Así lo demuestra el hecho de que para evitar el degüello de miles de oponentes realistas, pero también de inocentes, prefirió quedarse aquí cerca, en el Cerro de las Cruces, y no tomar la Ciudad de México, que estaba prácticamente rendida. Sin embargo, a diferencia de esta actitud humanista, sus adversarios nunca le perdonaron la osadía de querer igualar a los pobres con las clases más favorecidas. Eso no se lo perdonaron. Basta recordar el juicio en que lo excomulgan y la manera en que lo asesinan. Le cortan la cabeza y le exhiben como escarmiento por más de 10 años en la plaza principal de Guanajuato, desde 1811 hasta 1821. Ningún dirigente, eso es muy importante, en la historia de México ha recibido más insultos que el cura Hidalgo, el padre de nuestra patria. Paco Ignacio Taibo hace un recuento de todos los improperios, de todos los insultos, abro comillas, todo lo que le decían. Endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, cura Sila, entrañas sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, pachá, locura, imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo bachiller Costilla, excelentísimo pícaro, homicida, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano,
cierro comillas. Por si fuese poco, en el juicio de excomunión lo llaman demagogo, desnaturalizado y frenético. Él se defendía respondiendo que actuaba con apego a su conciencia. Y es célebre la frase que dirige a sus acusadores, abro comillas: abrid los ojos, americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos. Ellos no son católicos, sino por política. Su Dios es el dinero. Y las combinaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? En fin, si Hidalgo no hubiera sido auténtico como lo era, no lo hubieran sacrificado con tanta hazaña como lo hicieron con Jesús Cristo. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, en sus últimas horas, dio muestra de un temple excepcional y de una serenidad conmovedora. Y hasta tuvo el gesto de una insólita amabilidad de componer una décima de agradecimiento a sus carceleros por el buen trato que le brindaron. Una de esas décimas, dedicada al cabo Manuel Ortega, dice así: Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable aún con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Lo que le permitió al padre de la patria enfrentar la muerte con aplomo y tranquilidad, para los jóvenes fue la paz de su conciencia, la certeza de que con fidelidad a sus principios y valores había hecho lo correcto y lo que era necesario para el bien del pueblo al que se debía. Cuando lo iban a fusilar el 30 de julio de 1811, a 4 metros de distancia, los soldados temblaban. Le dieron varios tiros sin matarlo, y el sargento del pelotón tuvo que ordenar a 2 de ellos que le pusieran las bocas de los fusiles directamente en el corazón. Nosotros, los mexicanos, debemos sentirnos orgullosos de este héroe santo y muchos otros, porque aquí en México, en nuestro gran país, como en ninguna otra parte, el movimiento independentista no se inició por simples reacomodos en las cúpulas del poder. No fue el quítate tú
porque quiero yo. Ni siquiera se gestó únicamente por un sentimiento nacionalista, sino que fue fruto de un anhelo de justicia y de libertad. Por ello, el grito de libertad y justicia en México, el grito del día 15 de septiembre, va antes que el de la independencia política. Ese era Hidalgo. Nos llevó 10 minutos. Mañana vamos con Morelos, pero vamos, ahora sí. Gracias. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, quisiera conocer si nos pudiera platicar, no sé, por este tema de la veda electoral, cómo le fue la gira que inició con este tema de los hospitales, qué hallazgos encontró, y también conocer cómo van estas negociaciones de los hospitales que ya nos había comentado que estaban en tema de contratos y de arrendamiento, si ya hay nuevas adquisiciones. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Pues estoy haciendo una gira sin participación de ciudadanos, más que nada con médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, directivos del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, gobernadoras, gobernadores, para evaluar cómo vamos en materia de salud, porque es un compromiso que tenemos, el de dejar un sistema de salud pública de los mejores del mundo, el mejor del mundo. Y estamos haciendo un diagnóstico de cómo vamos, centro de salud por centro de salud, unidad médica por unidad médica, todo lo que tiene que ver con el primer nivel, cómo vamos en hospitales. Esto es el estado en que se encuentran los equipos que tienen o les hacen falta, los médicos generales, en el caso de hospitales especialistas, el abasto de medicamentos. Se está llevando a cabo la basificación de los trabajadores. Es todo un proceso de federalización de la salud. Entonces, voy a tener terminado el recorrido el 17 de este mes, porque estuve en Hidalgo, en Veracruz, en Puebla y en Tlaxcala. Y ahora vamos a estar, y aprovecho también para informarles que la reunión de la mañana va a ser esta semana en Ciudad Victoria. ¿La conferencia? La conferencia el jueves. El jueves. Por lo mismo, porque me quedo ya viendo lo de salud. Me ayuda. El viernes va a ser en Morelia. ¿La conferencia también, presidente? Sí. Entonces voy a estar el jueves en Tamaulipas, en Zacatecas y en San Luis. El viernes en Michoacán y en el Estado de México. El sábado en Chetumal, en Campeche y en Villahermosa. El domingo en Oaxaca. En Tuxtla y Oaxaca. La semana
siguiente va a ser Mexicali, Hermosillo, La Paz, Culiacán, Tepic, Colima, pero vamos a estar en Manzanillo ahora. Acabo de estar en Colima, estar en Manzanillo. De ahí vamos a Acapulco. Terminamos el 17, que es domingo. Vamos a Morelos y aquí, el domingo. Entonces, ya tenemos una evaluación completa y el día 21, bueno, aprovecho también para decirles que el día 18, que vamos a conmemorar la expropiación petrolera, se va a llevar a cabo el acto en la torre de Pemex. Pero sí vamos a tener aquí, porque es lunes, el 18, 19 aquí, 20 aquí, 21 seguridad y mañanera en Oaxaca, el acto que siempre hacemos en Guelatao, el 21. Ese día, al mediodía, vamos a reunir a los gobernadores para ver salud, todos. También reunión cerrada. Y yo sigo, porque el viernes, pero también lo informo, viernes 22, la conferencia va a ser en Coatzacoalcos, porque terminando la conferencia yo me subo al tren para irme hacia Teapa, Tabasco, para supervisar ese tramo de Coatzacoalcos a Palenque, del tren. Y el sábado supervisamos Tren Maya, domingo Tren Maya, y ya regresamos. ¿Quieren más? Nada más. En donde les invitamos es a las reuniones como esta, porque es lo único que podemos hacer. Lo demás es puro trabajo de supervisión. Señor presidente, y disculpe que insista en este tema de, recuerdo que usted nos había comentado sobre estos hospitales que están en el arrendamiento. ¿Cómo va ese proceso? Sí, son 9. Ya se resolvió en 3 casos, faltan 6, pero se está llegando a un acuerdo. Ya aceptaron. 13. Sí, pero creo que también las otras 2 empresas. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se están comprando los 9 hospitales, porque se van a pagar alrededor de 6,000 millones, si no, sería pagar 140,000 millones hacia adelante, y es mucho. Son contratos que se hicieron en el gobierno anterior, muy leoninos. Entonces se está recuperando todo lo público, porque habían privatizado todo, el agua, la basura, las cárceles, los hospitales, todo. Las carreteras, todo. Desde luego no vamos a alcanzar a recuperar todo,
pero sí se está avanzando. Y a otros van a decidir si continúan recuperando los bienes públicos o no. Pero nosotros consideramos que sí hay cosas que deben de cambiar. Por ejemplo, ¿por qué privatizar una cárcel? ¿O por qué privatizar un hospital? Y además que se tenga que pagar. Entonces todo eso está cambiando y se está avanzando. En el caso de los hospitales va a quedar bien. Yo espero que en este mes de marzo quede resuelto. Bien, gracias, presidente. Y en un segundo tema, quisiera conocer el estatus de la zona de Oaxaca en donde están los incendios. Ayer Secretaría de Salud local decía que había que tener prevención acerca del globo ocular, los ojos, pues, porque ya la gente empieza a sentir los estragos de estas desafortunadas incidencias en el ambiente. ¿Qué sabe al respecto? ¿Qué le han comentado, presidente? Pues que están trabajando en apagar los incendios. ¿No tienes el reporte de hoy? Está trabajando la Defensa, Guardia Nacional, Marina, todos ayudando. Pero hay una imagen, bueno, creo que es esa. Sí. Ya está avanzando el control, afortunadamente. Ya estamos ahí. Y finalmente, señor presidente, se tenía previsto para este mes hacer el primer simulacro sísmico a nivel nacional y no nos han comunicado el por qué se suspendió. ¿Qué le han dicho al respecto y cuál sería, si se conoce la nueva fecha al respecto? Gracias. Pues vamos a informar, ¿no?, sobre el simulacro, ¿sí?, de cuándo lo vamos a llevar a cabo. Por los procesos electorales se hizo hasta después de junio. Sí, eso fue. Buen día, presidente. Leobardo Hernández, de Diario Portal. En primer lugar, plantear que el presidente del Tribunal Superior del Estado de México calificó como una violación a los principios éticos la difusión del video donde el juez Juan Manuel Martínez Vitela admite que se corrobora la agresión sexual a una menor, pero al mismo tiempo sostiene que no hay suficientes pruebas contra el acusado, por lo que fue absuelto. Para calificar así la difusión del video, el ministro Sodia argumentó que esta podría interferir en el proceso, pero más bien parece un reproche por exponer al juez como si las acciones de los impartidores de justicia debieran llevarse con total discrecionalidad, ya que esta cuestionable resolución propició la indignación nacional. ¿Qué nos puede decir sobre esta declaración, presidente? ¿Considera usted que difundir estas conductas de verdad vulnera la ética? No, nosotros tenemos aquí una sección sobre la impunidad. Mañana corresponde los martes, cada 15 días, informamos sobre seguridad y hay una sección sobre cero impunidad y esto se tiene que hacer público. Entonces, ¿usted considera que es positivo que Sí, este video claro, haya salido sí, a la luz
aunque lo hayan... Sí, cuidando nada más, ¿no? Sobre todo si se trata de menores, pero sí hacer la denuncia. ¿Cómo no? Si es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. ¿Considera usted, bueno, el presidente del tribunal, Sodi Cuellar, también afirmó que se va a revisar el procedimiento de este juzgador? Sin embargo, hasta el momento no hay una claridad al respecto. ¿Usted llamaría a que se haga todo de manera totalmente plena Pues sí, y abierta? siempre hemos sostenido que el Poder Judicial requiere una renovación tajante. Está muy mal y es un problema estructural. Es un problema que tiene que ver incluso con los planes de estudio, con la formación de los abogados. Porque con el modelo neoliberal todo se había individualizado. Las garantías sociales o derechos sociales habían prácticamente desaparecido. ¿Cómo desapareció? El derecho constitucional, el derecho agrario, el derecho laboral y todo se orientó a lo mercantil, a lo penal. La justicia desapareció. Es una paradoja que no se impartiera justicia en el Poder Judicial.